Yo me acuerdo que yo veo un man así, yo decía, así, perdóname, pero yo decía, perdió la venida al mundo. Es que nadie es culpable, yo pienso que las decisiones las toma uno. Y yo tomé la decisión de desviarme por allí. Pero a los 32 años realmente yo estaba desahuciado. O sea, yo a los 32 años había perdido hogar, había perdido un hijo con el que casi no podía tener ningún tipo de relación como consecuencia de lo que estaba haciendo. Estaba en la quiebra, estaba amenazado, le debía a prestamistas, estaba muy mal, hermano. Cuando me ibas de tercero, yo lloré en ese pedacito corriendo. Qué chévere. Porque yo qué pensé, yo dije, no hay manera de que me quiten este tercer puesto. Bueno, bienvenidos a el primer episodio del podcast espartano. Hace mucho tiempo teníamos ganas de hacer este ejercicio de podcast y pues qué bonito momento que sea la despedida del Toro para el Mundial de Marbella, ¿no? La intención del podcast es principalmente tener como las experiencias de nuestros espartanos, hablar de triatlón principalmente, que es lo que más nos ocupa en Esparta, y ir aprendiendo cositas, ¿cierto? Tenemos todo por aprender en este escenario. Aquí hicimos un medio set para engalardonar la entrevista al Torito. Así que nada, bienvenidos y empecemos esto. Torito, Alexander Enrique Gómez Pareja. ¿Quién es? ¿Quién es Alexander? Bienvenido. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, mi JG. Gracias por invitarme. Me siento primero que todo honrado, hermano. Me siento honrado de ser el pionero en este podcast espartano. Hermano, yo soy un hijo de Dios. Nacido en Armenia y criado en el municipio de Pijao hasta los 20 años, montañero, hijo de un carpintero y de una mujer que durante más de la mitad de su vida se dedicó a ser parte de la crianza de los niños de Pijao, porque ella era la directora del hogar infantil Personitas en Pijao. Esos son mis padres, tengo 2 hermanos, Alberto Andrés y María Viviana, y tengo un hermano medio también por parte de mi padre, Santiago. Soy economista de profesión. Ok. Yo me gradué también en el colegio, me gradué en Pijao, en el colegio Santa Teresita del Niño Jesús, de monjas. ¿De monjas? Sí, de monjas, hermano. No salió nada de ahí. Me fue bien en el estudio, pero en disciplina no. Y en la vida, hermano, me dedico a la carpintería. ¿Y estudiaste economía dónde? En la Gran Colombia. Aquí en Armenia. Ok. Sí, yo estudié economía acá en la Gran Colombia. Di muchas vueltas por la vida, hermano. Trabajé en muchísimas cosas. Nunca miré el negocio de mi papá. Lo veía como algo... Yo por debajeaba el negocio de mi papá, No honestamente, jodas. sí. Y mire que Dios y la vida se encargaron de unirnos hace ya 13 años en un negocio en común, en un momento muy difícil de mi vida, hermano. A través de un constructor nos puso a trabajar juntos a mi padre y a mí. Ok. Desde ese momento somos socios, me dedico a la carpintería arquitectónica, a la ebanistería en general, con mi papá como socios, con mi mamá trabaja en la empresa con nosotros. Okay. Y tenemos 17 empleados en este momento. Epa, qué chévere. A eso nos dedicamos, hermano. Genial, genial. Torito, hablando, digamos que de fondo tenemos el Ironman de Espere, que Taupo. se me olvidó algo muy importante. Perdóneme que le interrumpa. No faltaba más. Aparte de todo eso, soy un loco por el triatlón. Soy un apasionado por el triatlón, enamorado del deporte toda la vida, pero hoy soy un apasionado, hermano. Encontré el deporte que me apasiona y, como me dicen por ahí, enfermito. Enfermito por el tri. En Esparta hay varios. Sí, hay varios. Habemos varios enfermitos de tri. Torito, hablando de eso, ¿cierto? ¿Cómo llega el Toro al triatlón? O sea, ¿por qué llegó al triatlón? ¿Por qué terminó haciendo triatlón?
Mi JG, la verdad es que la manera no fue muy icónica porque yo cuando... Hubo un momento de la vida en que Dios me sacó a mí del alcoholismo, del alcohol y las drogas, hace ya 16 años. Y a partir de ahí empecé a buscar nuevamente el deporte. Entonces yo empecé a buscar la manera de hacer ejercicio, volví a jugar fútbol, a jugar tenis. Y cuando ya tuve la forma económica, empecé a entrenar en un gimnasio, en Equilibrium. Y en este gimnasio me hice muy amigo de Camilo, del negro, Quejada. de Juan Camilo Quejada. En 2018 yo hacía entrenamiento funcional todos los días. Y un día vi algo que decía Maratón de Medellín. Eso fue en 2018. Digamos que eso fue en julio de 2018. Maratón de Medellín, inscríbete. Y yo fui y me metí en una página. Y yo era pensando, ¿a qué me inscribo? ¿A 5, a 10? No, 10 es muy poquito. 21, 40. Voy a hacer 21. Ah, no. Yo no sabía de running, yo no sabía que había Medellín. calzado de running, sí, yo no sabía nada. Y en ese 2018, hermano, sin decirle a nadie, me inscribí. Me fui, la corrí, llegué de allá con un dolor por acá impresionante, increíble. Y cuando llegué, pues le conté a ¿Cuánto tiempo se hizo en esa manera? 1 hora 58 minutos. Ah, pero bien, Sí, bien, sí. bien. 1 hora 58, solo con entrenamiento funcional. Mire lo importante que es el fortalecimiento, hermano. Sin entrenar para eso. Y ahí empecé a armar un grupito con el negro. Ellos empezaron a formar un grupito para salir a correr. El negro, con su esposa, con Lula, con Johan Johan, claro. y yo. Entonces nos íbamos a hacer sobre todo trail. Luego dijeron que no, que el Salento Trail, la primera edición, ahí me metí y fui. Entonces seguimos corriendo. ¿Y cuánto hiciste en el Salento? Eso fueron 26 kilómetros, me demoré 4 horas 45 minutos. Ok. Cuando en enero del siguiente año, de 2019, estaba yo un día entrenando ahí en el gimnasio y se me arrima el negrito. Fue en todo el rincón de donde ahora está la sala de spinning. Y me dijo, ole Toribio, voy a empezar a hacer triatlón. Y yo le dije, bueno, yo también. Y me dijo, ¿usted sabe nadar? Le dije, no. ¿Y tiene bicicleta? Le dije, tampoco. ¿Pero usted monta bicicleta? Le dije, no, pues cuando era niño en la cross. Pero vamos a hacerle. Y me dijo, me voy a inscribir al Ironman de Cartagena, me dijo él. Y yo le dije, yo también. Vamos para esa. Entonces, así fue que llegué al triatlón, hermano. Eso fue de esa manera y ese día tomamos la decisión y al otro día ya estábamos empezando a hacer todas las gestiones. De hecho, yo creo que por ahí mis primeros 20 entrenamientos de ciclismo fueron en la bicicleta del negro. Él se compró una bicicleta y él me le bajaba el sillín. Yo iba y hacía fuerza. Y le decía, préstame la bicicleta. Él le bajaba el sillín y yo me iba hasta la primera vez fui a Colillas. Ok. Y sí, hasta que fui a Delio. Pues fue muy poco ortodoxo al principio, pero así fue que empecé. ¿Pero ahí estabas con Esparta? No. No. ¿Entrenaste con Camilo? Con Camilo. Ok, A ver, Camilo me dijo, hermano, hay un profe de triatlón, él fue élite, se lo voy a mandar a su casa. Melqui. Al otro día llegó Melco. Melco llegó a la casa y me presentó su plan y toda la cosa, y empecé con Melco. Él nos empezó a entrenar a los 4. A Lula, al negro, Johan. a Johan y a mí. Ok. Y resulta, hermano, que al mes, ¡prun!, los 3 se habían ido y me habían dejado solo porque los 3 arrancaron para Esparta. Y yo, mierda, yo cómo voy a dejar a Melco. O sea, yo empecé a entrar como en un dilema y yo dije, voy a seguir acá, voy a insistir. Pero llegó un momento, hermano, en el que yo dije, no, yo no estaba avanzando, sobre todo en la natación. Ni en el ciclismo, en lo que me estaba rindiendo mucho era en el atletismo. O sea, con Melco realmente, hermano, en el atletismo, porque yo me iba para la Universidad del Quindío, que él allá daba clases, entonces él me indicaba qué tenía que hacer, y yo pasé de esa hora 58 en Medellín a correr en Ginebra, en la media maratón de Ginebra en Suiza, en 1 hora 32 minutos, con los entrenamientos que me puso Melco. Que en running sí, él me le metió mucho al running, pero poco ciclismo y poca natación, y yo en eso no avanzaba. Y yo ya estaba inscrito en Cartagena, porque yo realmente cuando le dije al negro me voy a inscribir, yo me fui para la casa y me inscribí. Entonces yo ya estaba embalado. Ah, ok, pero entonces fuiste a correr media ¿Hiciste cuánto? 1 hora 32. Ah, pero súper bien. Sí, sí. ¿Esa era la que media maratón?
La de Ginebra. No, ¿cuántas medias maratones llevabas? No era la segunda. La segunda, y en la segunda te metiste 1 hora 32. 32 minutos, sí. Qué bien. Máquina. Una hora. Máquina. Ok, ahorita hablabas y quiero que hablemos del tema porque me parece que en la historia del toro es una historia que muchos, a mi manera de ver, necesitan conocer, ¿cierto? Y es el momento en el que tú estabas en esa temporada donde el alcoholismo y las drogas posiblemente hacían, sin lugar a dudas, parte de tu vida. Y me gustaría que nos contaras un poquitico esa historia y cómo logras salir de esa historia y convertirte hoy en una persona que va a competir en un mundial de media distancia en triatlón. Sí, y gracias por preguntarme por eso, mi JG, porque puede ser algo que le sirva a muchas personas. Tal cual. Yo a los 16 años me desvié del camino. Yo era un pelado muy buen estudiante. Yo era indisciplinado en el colegio, pero era muy buen estudiante, era juicioso, con sueños de familia, con sueños de una vida recta, como la mayor parte de la gente la lleva, ¿cierto? La novia, el matrimonio, los hijos, el carro, la casa, esa parte de esa historia. Pero yo a los 16 años me empecé a desviar. Siento que entre muchas otras cosas, porque yo era un pelado muy tímido. Y esa timidez me llevó a que cuando empecé a tomar cerveza, y es real, hermano, y le puede pasar a mucha gente, a tomar cerveza o a tomar aguardiente, eso me quitaba la timidez. Okay. Y eso me empezó a quitar a mí el temor a hablar con las niñas, y a bailar, y a todas estas cosas, y a interactuar con los manes que me parecían los bacanes. Porque es una realidad, y yo cuando lo observo y lo recuerdo fue así. Era un pelado tímido, que eran como las muletas mías para poder hacer una vida social Claro, diferente. claro. Para hacer cosas que quería hacer que en sano juicio no era capaz de hacer. Ok. Pero eso me cogió ventaja. Y me cogió ventaja muy rápido. Yo a los 18 años ya estaba perdido en el alcohol. Lo que pasa es que no lo quería aceptar, no lo veía. Era muy normal porque en Pijao realmente se pierde mucha juventud y mucha niñez en esto. Y no solo en Pijao, sino en todos los pueblos del viejo Caldas, hermano. Ok. Y en Armenia. Entonces me empecé a desviar y me fui. Para resumirlo, yo a los 21 años ya no solo estaba consumiendo alcohol, sino también drogas. Y me ¿A los fui qué? A los 21. Yo a los 21 ya era alcohólico, era adicto a las drogas, a la marihuana, al perico. Y hermano, yo sentía que así era la vida. Es más, cuando yo veía a un man que era como soy yo ahora y como son nuestros compañeros de Esparta, yo me acuerdo que yo veía a un man así, yo decía, mira, ese man, así, perdóname, pero yo decía, perdió la venida al mundo. Así me refería yo porque para mí la vida Pero era tu eso que yo vida hacía. del licor y de drogas era de fiesta. Sí, de O era fiesta. apuestas, no sé. No, era muy bohemio. Yo Ok. era poco fiesta, era más bohemio, música de los 70, cantar, reunirme, pero también salía a rumbear eventualmente. Ah, ok, Era ok. muy bailador, pero... ¿Cuál era el problema, hermano? Que yo siempre quería beber. O sea, para mí todo tenía que ser una invitación a beber. Yo no disfrutaba, si me pintaban un paseo, yo desde la salida del paseo ya tenía que ir con una cerveza en la mano como mínimo. Si íbamos para algún destino, yo cuando llegábamos allá, yo ya tenía que tener el aguardiente o el tequila o lo que fuéramos a beber. Si yo trabajaba en una empresa y pintaban algún plan de capacitación o de lo que fuera, yo estaba pensando era en el remate y en la bebeta. A donde llegaba a trabajar o a la universidad, yo siempre tenía feeling, era con la gente que también tomaba y consumía de la forma mía, porque uno busca lo que le gusta a uno. Claro. Entonces hermano, la verdad es que nadie es culpable, yo pienso que las decisiones las toma uno, y yo tomé la decisión de desviarme por allí. Por la misericordia de Dios pude sacar una carrera adelante, pero a los 32 años realmente yo estaba desahuciado. O sea, yo a los 32 años había perdido hogar, había perdido un hijo con el que casi no podía tener ningún tipo de relación como consecuencia de lo que estaba haciendo. Estaba en la quiebra, estaba amenazado, le debía a prestamistas, estaba muy mal, hermano. Y a los 32 años, por la gracia de Dios, llegué a un grupo de alcohólicos anónimos, hermano, un día. Yo siento que Él me tocó y me dio esa oportunidad, me dio ese regalo. Eso fue una oportunidad en un momento muy difícil porque yo estaba en la casa de mis papás, estaba derrimado, durmiendo en la sala de la casa de ellos porque yo lo había perdido todo. Y ya mis papás me habían dicho que... Mi mamá me dijo ese día, me dijo, yo ya se lo entregué a usted a mi Dios mío. Pucha. Entonces,
es mejor que usted se vaya y se pierda en su enfermedad. Duro para una madre. Claro, claro, pero yo creo que fue el mejor regalo que me dio mi mamá, porque ella me dijo, si usted se quiere morir en eso, solo le va a pedir un favor, hágalo lejos de acá, no nos vaya a dar a nosotros el dolor de tenerlo que ver tirado en un andén en Armenia. Claro. Váyase para el Cartucho, o váyase para Medellín, o váyase para Cali, o al menos para Pereira, donde nosotros no tengamos que verlo. Y ella se fue. Eso fue a las 6 de la mañana, el 3 Eso te lo dijo en la casa. En la casa. El 3 de septiembre del año 2009. Usted pone un pie fuera de acá, ya le llegan las maletas y aquí no vuelve a entrar. 3 de septiembre del año 2009. Y ella se fue, hermano, y yo me quedé llorando en un mueble, renegando y llorando y mirando hacia arriba y hablándole feo a Dios con madrazos y todo, diciéndole que yo me quería morir, que me sacara, porque yo nunca he tenido una mente suicida. Hermano, y ese día una loquita como yo me escribió por Messenger y me contó que el día anterior había estado en Alcohólicos Anónimos. Y yo le dije, venga, yo quiero ir. ¿De dónde salió eso? No sé, por eso le digo que es la gracia de Dios. Le dije, yo quiero ir. Y me dijo, a las 7 lo recojo en su casa. A las 6:30 lo recojo en su casa. Recuerdo que le dije que sea un grupito escondido porque qué pena que nos vean entrando, porque no me da pena dormirme en la calle. Hermano, ese día Maritza me recogió, nos fuimos para un grupo de Alcohólicos Anónimos. Y desde ese día, mire que los milagros sí existen. Porque eso fue un milagro, hermano. Yo había buscado muchas ayudas y se había invertido mucho dinero en mí para sacarme de eso y no había podido. El 3 de septiembre del año 2009 llegamos a Alcohólicos Anónimos y desde ese día, por la misericordia de Dios, yo no consumo una sola gota de alcohol, ni de drogas, ni de nada. Ni siquiera tomo droga psiquiátrica porque no consumo nada que me pueda sacar a mí de la realidad. Tampoco pastas para dormir, nada que me pueda afectar el ánimo, hermano. Ok. Sí, previniendo porque yo tengo ese espíritu de propensión a los alucinógenos, entonces es mejor evitar todo eso. Total. Y entonces empezaste 9 de septiembre del 2009. El 3 de septiembre del año 3 de 2009, septiembre. sí. Ahorita en septiembre cumplí 16 años. Teso, sin una gota de alcohol. Sin nada, cero. Sí, efectivamente, doy fe porque no nos recibe nada que tenga alcohol. Sí, gracias al Señor, hermano. Y eso me ha permitido, pues, vivir la vida que vivo hoy. Genial. A mí me parece que es una historia muy bonita y lo que tú dices, ¿no? Nos puede servir a muchos en ese ejercicio. ¿Qué crees tú que dio? O sea, ¿cuál es el éxito de la organización de Alcohólicos Anónimos que te permitió tomar la decisión de no volver? Porque pues tú lo acabas de decir, ¿no? Invirtieron mucha plata en mí, estuve en tantos lugares, pero ¿por qué ese lugar? Que me imagino que hay muchas organizaciones que tratan ese tema. ¿Por qué crees que ese lugar sí logró sacarte de donde estabas? Yo pienso y siento que Alcohólicos Anónimos funciona muy bien por varias razones. Primero que todo, allá no hay terapeutas, no hay médicos, no hay psicólogos, allá solo hay adictos como uno. O sea, cuando uno llega allá a interactuar con toda persona que está hablando, ha pasado por lo que uno ha pasado, sobre todo espiritual y emocionalmente, ¿sí? Entonces, cuando una persona de esas empieza a compartir y a hablar sobre sus emociones, sobre lo que vive, sobre sus defectos de carácter, es como si estuviera hablando de uno. Ok. Entonces, cuando yo llegué y empezó un man a compartir, hermano, y a hablar, marica, yo sentía que estaba contando mi historia. ¿Sí? Yo decía, este man es como si estuviera hablando de mí. Ok. Entonces uno empieza a identificarse y sobre todo se libera, porque lo primero que empecé a sentir es que allá nadie me iba a juzgar y que cualquier cosa que yo hubiera hecho en mi vida para esos manes iba a ser perfectamente normal. Porque ellos habían hecho las mismas o peores o menores, pero en la parte emocional y espiritual estábamos muy conectados. Okay. Entonces lo que funciona es que usted allí, hermano, así sea el que lleva 30 años, esa persona que lleva 30 años, siente como siente el que acaba de llegar, hermano. Y lo entiende y lo conoce. Para mí ese es el éxito. Y ahí estuvo el milagro. Me encontré con un padrino espectacular, hermano. Ese hombre me ayudó mucho. Tuve otros compañeros que me abrigaron mucho. Tuve mucha acogida porque hay algo muy lindo allí y es que también la gente se preocupa porque el recién llegado
al menos conozca, porque hay que conocer un poquito del programa, ¿no? En un día usted no se da cuenta de nada, en un año tampoco. Entonces como que se empape y venga, esto funciona, Okay. es real y aquí no, y es en libertad. Usted no tiene que ir a las reuniones todos los días. El programa lo sugiere, pero no, nadie lo obliga. Ni nadie está mirando a ver, ay, si vino o no vino, no. Ni usted tiene que hablar o no hablar. Todo es en libertad, o sea, Pero hay un líder, hay alguien quien orienta sí, todo el hay cuento. un coordinador. Ok. Y los mismos compañeros del grupo eligen al coordinador del año y al coordinador para cada reunión, que es el que direcciona la reunión. Y hay un orden, como un orden del día para la Ok. reunión, ¿cierto? Para que haya pero, hermano, usted puede allá decir lo que quiera. Torito, ¿y usted continúa yendo? ¿Dejó de ir? Yo dejé de ir hace mucho tiempo. Hace poquito fui a una reunión. Ah, ok. Y dije, ay, voy a ir a una reunión de Alcohólicos Anónimos y me fui, me metí, y me gustó y me sirvió mucho. Pero hermano, pues con el paso de los años, el día a día a mí se me volvió pues muy lleno de cosas porque yo me levanto, yo madrugo, el entrenamiento, luego me voy a trabajar, trabajo todo el día, incluso yo almuerzo en media hora para poder nadar, continúo trabajando, termino el trabajo y yo tengo una costumbre de visitar al Santísimo, está la visita al Santísimo, sí, tú me pues contaste. tengo una relación de pareja también, que también yo todos los días procuro sacarle el tiempo y me voy a hacer mi visita a mi novia. Entonces, en el día a día ya dejé de incluir las reuniones de Alcohólicos Anónimos, más no el programa en mi vida. Ok, Porque fantástico. yo cuando me levanto, lo primero que le doy gracias a Dios es por tenerme libre un día más del consumo de alcohol y Qué drogas bonito. y decirle, Señor, hoy necesito estar limpio y hoy me comprometo a estar limpio nuevamente. Entonces, todo lo que el programa me enseñó, porque yo fui muy intenso, como soy en el triatlón, así fui de intenso en esos primeros 5 años. Entonces me leí los libros, practiqué el viviendo sobrio y empecé a hacer, hice los 12 pasos, hice una cantidad de cosas que se me quedaron encajadas en mi ser. Incluso, le voy a contar una infidencia. Un día un compañerito en Esparta terminamos de nadar. Y en las reuniones a veces uno cuando se despide, hasta luego, me voy, entonces le dicen a uno, no vaya a beber y vuelva. Entonces un día terminé el entrenamiento y les dije a todos, yo por joderlos, nos vemos, no vayan a beber y vuelvan. Y llegó un güey y se me arrimó y me dijo, venga, usted es como de los míos, ¿sí o no? Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, usted va a Alcohólico Anónimo. Yo le dije, sí, me dijo, yo también. Ah, vea pues, qué bonito detalle. Sí, sí, sí. No, para mí la historia tuya es muy bacana, Torito, y la verdad que agradezco que nos cuentes ese cuento de tus dificultades frente al tema y que es muy bonito ver lo que eres hoy, ¿cierto? Porque pues, el Toro es una gran persona que tiene muchas Gracias, cosas de las cuales contagiarse, ¿sí? Pasemos al capítulo del triatlón, ¿cierto? Eh, Toro clasificado al Mundial 70.3 en Marbella 2025. ¿Cuál fue tu primer medio Ironman? El del El Cartagena, 2019. Cartagena 2019. Sí, sí. ¿Y cuántos otros has hecho? Como Bueno, para entender cómo es ese proceso, no es que de la noche a la mañana clasifique y me voy al Mundial, ¿cierto? ok. De Ironman he tenido la oportunidad de estar 4 veces en Cartagena, una vez en Cozumel y una vez en Emilia-Romagna. Ya llegaron nuevos espectadores al podcast hoy. ¡Bienvenidos! Y Ellos Rafa. estaban en Esparta cuando yo llegué. Y yo decía, uy, ¿cuándo voy a nadar? Yo así, todavía no puedo nadar así. Y no sé si vaya a Algún día, poder. Torito. Cuando los veía Por los favor, dos. algún día. Fueron 4 Cartagena, 4 veces Cartagena, 4 Cartagenas, ok. una en Cozumel, Sí. que no lo pude alcanzar. No le dio para Me alcanzarme. faltaban por ahí 4 kilómetros más. Y una vez Emilia-Romagna, en Italia. Claro, cuando ¿sí? estuvimos en Italia, perfecto. Cuando usted hizo el full. De Ironman. Pero, por ejemplo, en Mortales, que también es una Ok. distancia 73, estuve 3 veces. Y Saludos ahí a los amigos de TNC. de TNC.
Y estuve en uno que hicieron en Guatapé. Saludos también a Pablito de Sport Travel. En ese también. Y también de media distancia prácticamente está el Rastaman Challenge, Claro. que yo lo hice los 3 días el año pasado. Año pasado. Sí, quedé primero. Allá. Ese pues es mi categoría. Ese, pues no son los 70, no es el 73, pero casi. Es una Sí. desviación del medio de Ironman. Exactamente. ¿Y Entonces, cuál crees o cuál ha sido, con cuál clasificaste a Marbella? con el último Cartagena, hermano, es que ya Cartagena. venía de intentarlo, era la 6ª vez que lo intentaba para clasificar a un mundial, porque era desde el 2019, cuando fuimos a la premiación, que yo empecé a ver que estaban repartiendo eso, Claro. yo dije, yo quiero, pero yo había ocupado el puesto 84 en mi categoría y había que ocupar los 3 primeros, hermano. Claro, para entrar en contexto, de pronto los que no conocen mucho el tema de Ironman, de triatlón, cuando uno termina la carrera, al finalizar todo el evento, hay unos cupos para los mejores puestos y clasificar al mundial, ¿cierto? Le dan la oportunidad de uno sacar su tarjetica de crédito y pagar la inscripción, ¿cierto? Sí. Cada categoría tiene una cantidad de cupos disponibles. Hoy la metodología es diferente. Cuando clasificó el Torito era como lo estoy explicando hoy. Y uno ve en la noche o en la tarde cuando están haciendo la premiación cómo van entregando los cupos, ¿cierto? Y si de pronto si de pronto esa categoría tiene 3 cupos y el tercero no fue o no está interesado en ir porque ya clasificó o no tiene la plata para clasificar, entonces van cediéndole el cupo al siguiente, ¿no? Entonces es posible que tú hayas quedado, no sé, 18, 10, quinto y te alcance a tocar porque los primeros no quisieron o no estuvieron en el roll down de la clasificación, ¿no? Entonces es muy emocionante desde ese momento. Uno dice, hijo de madre, si puedo o no puedo ir, ¿cierto? Y recuerdo mucho cuando estuvo el medio Ironman de Taupo, que es este inclusive, muchos no iban porque pues es muy costoso trasladarse hasta allá. Entonces hubo gente que había clasificado 20, 30 puestos y el cupo llegaba hasta esa posición, ¿no? Sí. Gente que no había obtenido el cupo por el tiempo, tuvo la oportunidad de ir porque estas personas descartaron. Exacto. Pero en el tuyo, entonces, ¿cómo fue? En este. Sí. Pues hermano, lo tenaz y lo duro ahora que iba para Cartagena otra vez. Yo había ocupado el puesto 83, después había ocupado el puesto 15, después había ocupado el puesto 14 en Cartagena. Llevaba eso. ¿En tu categoría? En mi categoría. ¿Qué es? 40, 49 años. Ok. Ahora... 40, 45, 49. 45, 49, perdón, sí. Hermano, y lo más tenaz es que para este de Marbella sí querían ir todos. Porque como este es en España, relativamente más cerca, más fácil, más asequible, todo. total. Entonces ahí no iba a haber... No, y es más, nadie cero. se dio. No, Nadie se dio. Yo me acuerdo que ese día en la premiación todos rayamos la tarjeta. No, a mí me pasó una vez que en un puesto relativamente cerca, era el de Taupo, Sí. que fue donde clasificó Ana, y yo estaba emocionado. Yo decía, hijo de madre, de pronto se da. No, primero, segundo y tercero, hasta luego, no hay nada que hacer. Sí, no jodas. Todos los 3 primeros se fueron. No, aquí todo el mundo fue, y yo me fui para Cartagena con ese propósito y con ese sueño. Yo dije, con el favor de Dios, me sentía muy bien entrenado, había bajado de peso, había cambiado muchísimas cosas, sobre todo en mi alimentación, en mis hábitos. Y yo me sentía, pero de todas formas era estar en los 3 primeros lugares, que para mí era muy difícil, teniendo en cuenta mi natación y teniendo en cuenta los tiempos que tienen los de mi categoría, los mejores en el país. Sin embargo, me fui a intentarlo, hermano, porque es lo que tiene que hacer uno en la vida. Uno tiene que dejar el miedo de intentarlo. Y nos sentamos y hicimos el plan de carrera el día anterior con Ana María, con la flaca. Yo le dije, flaca, con este tiempo clasifico. Miramos los tiempos del año anterior, todo, del campeón, del segundo, del tercero, miramos quiénes de esos estaban. ¿Cuáles son los rivales de tu categoría? Hermano, pues están los hermanos Delgado, Máquinas. que precisamente quedé en la mitad de los dos. El primero fue Nico Delgado. Trataré de poner la fotico del podio con el que clasificamos. El primero fue Nico Delgado, el segundo fui yo y el tercero fue Juan Delgado, que había sido el campeón el año anterior. Ok. Hermano, y me fui a Cartagena con ese sueño. Y yo le digo la verdad, dicen que hay que visualizar las cosas y yo las visualicé, porque yo toda la semana anterior me imaginaba bajarme de la bicicleta. Yo todo lo visualizaba en el running. Yo
Yo decía, yo me bajo de la bicicleta y tengo que estar por ahí del 8º para abajo. Y ahí yo sé que me van a estar diciendo que estoy remontando puestos porque yo me tengo confianza para correr. Cuando me bajé de la bicicleta y pasé por donde estaba la flaca, hermano, que la flaca estaba como en el kilómetro 3. Habíamos ubicado un lugar estratégico donde ella me iba a ver pasar 12 veces y me iba a estar cantándolas como iba. Ok. Cuando yo pasé por donde ella, que estaba en el kilómetro 3, me dijo, vas de tercero. Y yo hacía cuentas que donde pasara por ahí debía ir de 8º. Cuando me dijo, vas de tercero, yo lloré en ese pedacito corriendo. Qué chévere. Porque yo qué pensé, yo dije, no hay manera de que me quiten este tercer puesto. O sea, yo con este tercer puesto ya me quedo y logro la clasificación. Seguí corriendo y después pasé por donde la coach. Y la coach me dijo, va corriendo a 4:10 y el tercero y el segundo va corriendo a 4:50 y cada vez está más lento. Si sigue corriendo así, ella salió corriendo detrás de mí, ahí viene, salió corriendo detrás de mí gritándome eso. Ok. Entonces eso me motivó más. Cuando volví a pasar por donde la flaca me dijo, ya pasaste al segundo. Y después miraba y me decía, yo la veía porque yo iba pasando y como que se confundía mirando la aplicación. El tema, hermano, es que fue todo ese momento, que si yo estaba, que si era segundo, tercero, cuando llegué a la meta, que la flaca me estaba esperando, me abrazó, yo le dije, ¿de qué quedé, flaca? Y me dijo, no sé. Al ratico miró y me dijo, espera que lleguen siquiera hasta el quinto, y me dijo, quedaste. Claro, la aplicación siempre tiene su... Quedaste de segundo, me pegué una llorada tremenda. Ah, súper. Le digo la verdad, mi JG, para mí era algo muy difícil de lograr. Era muy, muy, muy difícil. ¿Por qué? Difícil. Pues porque estos manes son muy fuertes, primero que todo. La gente de mi categoría es muy fuerte, es gente que lleva mucho más años que yo en el triatlón, es gente que nada muy bien y aparte de nadar muy bien, son muy fuertes en los otros dos deportes, tienen mucha más experiencia. Entonces me parecía difícil. Además porque a todas partes había ido y en todas partes me habían ganado. O sea, ellos me habían ganado, me ganan en San Andrés, me habían ganado en toda parte. Pero bueno, ese día Dios me dio la gracia, hermano, de estar fuerte y de lograrlo. Torito, ¿cuál ha sido el de todos esos medios, cuál ha sido el más retador? ¿En qué sentido? El más duro para vos. Que me haya parecido... Que dijiste, este es el más duro. Hermano, el del año anterior a ese. O sea, esto fue en 2024, el de 2020. Cartagena. Sí. Sí, porque yo en ese afán de buscar esa clasificación y de buscar un podio, en la bicicleta me di, hermano, me di muy duro. Tanto que, pues yo siento que corro muy bien, me tengo confianza para correr y cuando yo me bajé de la bicicleta, hermano, yo salí a correr y los 3 primeros kilómetros y yo salía a lo que quería, fuerte, 4:08, duro. Pero pasé el kilómetro 3 y es como si me hubieran cogido y me hubieran chuzado aquí, Y hermano, de ahí para adelante todo era 4:50, 5, 5:30, 5. Yo me demoré ese día hora 45 minutos sufriendo muchísimo y hubo momentos en los que yo le decía a Dios, solo déjame terminar, porque yo me sentía muy, 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 muy mal y lo terminé muy cansado, hermano. El más duro para mí de Ironman ha sido ese. ¿Cuál es la disciplina más fuerte? El running. Para ti. Sí. ¿Y cuál es la más...? No, la natación, eso. Yo ya lo sé, sino que quería que lo dijeras. Sí, yo creo que eso lo sabe como todo el mundo, hermano. Sí, es muy evidente la natación. No nada más cuando entraste al triatlón. Pues, de pronto, o no sabías nada. Yo no sabía nadar. Cero, o sea, no sabía nadar porque cuando llegué a la primera clase me preguntó Melqui y me dijo, ¿usted nada? Yo le dije, claro. Me dijo, nada de nada. Dale, pues. Cuando me tiré a nadar me dijo, no, usted no nada. Eso no es nada. Me dijo, cruce la piscina. No, yo no sabía nadar. ¿No? Yo sabía chapucear y sabía flotar. Ok. No más, pero yo era cero en natación, hermano. Bueno, clasificamos al Mundial 70.3 Marbella. ¿Qué tanto conocemos de la carrera? Uy, mucho. Se ha vuelto enfermito con el tema. Sí, sobre todo mirando el circuito de ciclismo, también el de atletismo. Porque, hermano, yo con respecto a la natación, yo he soltado mucho el tema de sentirme temeroso. O sea, yo ya me tiro a una natación, no sé si recuerda que yo antes para salir a nadar me iba de último, esperaba que todos se fueran para que no me fueran a porrear porque me da miedo. Yo hoy por hoy, hermano, yo estoy ahí de primero y me tiro y
y voy con Así me esa pasa bola por para encima. adelante, sí, duro. Y yo nado con todo lo que tengo. Entonces el circuito no me genera, realmente no me genera temor, no me genera ningún tipo como de restricción. Le he prestado mucha atención al ciclismo. El ciclismo porque es un circuito retador, no es un circuito muy habitual. Claro, tiene la particularidad que tiene sí, mucho desnivel mucho acumulado. desnivel. Tienen más de 1.700 metros de desnivel acumulado. Entonces unos dicen que 1.500, otros que 1.700. Ironman dice que 1.700. Y en estos días estuve viendo a un personaje que saca podcast que es de allá de Marbella y él confirma que son 1.760. Porque el hombre sube todos los días allá. Confirma que el desnivel acumulado efectivamente son 1.760. Es más, montó un video donde muestra hasta la bajada más peligrosa. Todo eso lo he visto. Tengo otro amiguito, así enfermito como yo, que me manda videos. Me dice, mires este, Alejito. Mires este. Entonces, es como si ya hubiera estado allá haciendo un recorrido, hermano. Ya sé, o sea, ya visualizo muchas cosas aquí. Ok. Sí. Tú no tienes cabra, es una bicicleta con acoples. Sí, con acoples. Y con esa bicicleta vas a hacer la competencia. Sí, señor. ¿Cómo es la estrategia entonces? ¿Qué estrategia pretendes desarrollar en el ciclismo? Pues a ver, yo he entrenado porque viendo el recorrido me monté mi Marbella aquí. Ok. Entonces mi Marbella era salir, ir hasta Calarcá, sí, hasta la glorieta de Calarcá, devolverme, subir a Delio, volver a bajar, volver a ir a Calarcá, volver a subir a Delio sí. y bajar y ya llegué a meta. Ese ha sido el entrenamiento que he hecho. Entonces siempre he estado apretando mucho y luego me he bajado a correr. Incluso he sido un poquito desobediente porque así no me coloquen ahí que tengo que hacer transición. Yo los últimos 2 meses me bajo de la bicicleta y corro así sea 3 kilómetros para ver con qué sensación me bajo. Entonces he estado entrenando mucho eso. He estado atacando la subida porque con toda certeza, y usted mismo me lo ha dicho, mi JG, en las bajadas van a haber muchas cabras que me van a pasar. Con esos platos de 55 y con las lenticulares. Entonces yo también tengo que aprovechar y que siento que tengo una capacidad importante para subir porque yo me siento cómodo ascendiendo. Incluso cuando vi que el circuito era así, antes que preocuparme me alegré porque dije, puedo llegar a tener algún tipo de ventaja sobre algunos competidores que están enseñados es en una cabra a coger un plan. Para los que no conocen, pues nosotros aquí en el Quindío tenemos mucho desnivel en el entrenamiento, ¿no? Sí, entonces posiblemente sea un factor ahí que nos ayude. No tenemos muchos planos para entrenar. Cuando queremos hacer entrenamientos de plan, tenemos que bajar a Cartago o a La Paila o a La Virginia para hacer entrenos de plan, ¿no? Aquí principalmente nuestros entrenos siempre son con un desnivel importante de ciclismo. Torito, entrenamiento preferido. Hermano, cuando la profe pone triatlón. ¿Cuál es el fetiche que usted tiene cuando hacemos triatlones? Para que le cuente a la gente. yo me pongo cuando estaba en los Ironman, yo pido que me entreguen el... Pero no siempre nos lo ha entregado, sí. No, es que uno lo puede pedir. Pero, o sea, ¿tienes varios? Sí. Ah, ok. Tengo 2. Ah, ok. Tengo 2 porque en el que viene el chip, el estuchito que envuelve el chip tiene el símbolo de Ironman. Entonces yo me he reclamado 2, porque las otras veces no me he acordado, uno lo puede reclamar siempre. Y yo siempre que tenemos entrenamientos de triatlón o de duatlón o de acuatlón, me lo coloco. Sí. Me lo pongo, me pongo el chip. Por ahí montaré un videito en un entrenamiento del Toro con el... Y es mi entrenamiento favorito, cuando la profe dice este sábado o este domingo tenemos triatlón, hermano, es como un niño cuando ya tiene el partido de fútbol. Sí, estuvo entrenando toda la semana y le toca el partido, a mí me encanta. Sí, la verdad es que son muy sabrosos. Sí. Además la gente, todos lo disfrutan mucho, ¿no? Sí, hermano. O sea, desde el antes, montando las bicicletas en el rack, todo el tema pues de si son varias sesiones, entonces... Y el después cómo me fue, y después comentando que sí pude, que no pude, que lo tuve cerquita, que no lo tuve cerquita, que se me cayó el pedal, que se me cayó no sé qué. Eso es muy bacano. Eso es muy bacano, muy, sí, muy la verdad bacano, que es... Muy, muy bacano. Para mí eso es...
es como una fiesta, hermano, esos entrenamientos. Genial, genial. Torito, expectativas de Marbella. Mi expectativa es que gane. Así se la pongo, pues. Así se la pongo. Cero Hermano, presión. Yo realmente, siendo muy difícil lo que tengo en mente y lo que sueño, yo quisiera ser top 10 en Marbella. Top 10. Sí, de mi categoría. ¿Con qué tiempo clasificaste en Cartagena? Con 4 horas 45. 4:45. Sí, con 4 horas 45. Siento que estoy más fuerte que hace un año. Sí, frente a Cartagena. claro, sin lugar a dudas. Siento que he mejorado la natación. Desde Cartagena a hoy la he mejorado y he entrenado mucho, muy juicioso. Siento que ahí puedo tener una recuperación de tiempo importante. Pienso que en el ciclismo puedo tener una ventaja competitiva. Eso es lo que pienso yo, ¿no? Y lo tengo que hacer propio y me lo tengo que creer. Sí, tal cual. Que en el ciclismo voy a poder manejar mejores tiempos que muchos. Igual hay que reconocer que estamos hablando de un mundial, ¿no? ¿Cierto? Y que es también la primera experiencia que vamos a tener, pues que tú vas a tener en un mundial. Yo no he ido a ningún mundial. Entonces también es que es entender que estamos hablando de los mejores. De los top, sí, ¿cierto? Que allá están yendo los mejores. Están yendo los mejores, sí. Entonces no es nada fácil lo que quiero, lo que ambiciono. Y pues hermano, me siento muy bien para correr. Corriendo estás muy fuerte. Me siento que estoy corriendo muy bien, me siento que me bajo de la bicicleta cómodo a correr. Entonces, ese es mi deseo, mi sueño. Y si yo me vengo con un top 10 de allá, me voy a venir feliz. Y si no, también. Que en ese proceso de entrenamiento para el mundial, ¿qué crees que es? ¿Cuál crees ha sido el factor determinante o el factor de éxito en lo que hoy estás, ¿cierto? En el nivel que hoy tienes para enfrentar esta competencia. La obediencia. Obediencia. Sí, la obediencia, hermano, porque a mí la coach me dice que tengo que hacer series a tanto y yo las hago a eso. Okay. Pero también si me dice que tengo que correr a 7 o a 8, yo corro a 8. Si me pone a hacer trabajos de ciclismo en el simulador que no me matan mucho, no me agradan, me parecen muy duros, hermano, esos trabajos de series en el simulador. Y me dice, lo tiene que hacer en el simulador, yo lo hago ahí. Si en la piscina me dice que tengo que entrenar con el palito, yo entreno con el palito. Si me dice que no me puedo poner el neopreno, no me lo pongo y me aguanto el frío. Lo dudo, pero lo dudo. No, yo, hermano, en cuanto al entrenamiento, la verdad, la obediencia y la disciplina mía, porque pues yo procuro no perderme ningún entrenamiento. O sea, usted es el de los que tiene el Training Peaks en verde. No todo, porque a veces aparece un amarillo, un naranja y hay momentos en los que, por ejemplo, por cosas del trabajo no he podido, ¿sí? Pero yo sí pensaría que en un 85% yo tengo los entrenamientos cumplidos. Y ahorita lo hablábamos con Ana y es uno de los objetivos que tiene este podcast es mucho eso, ¿no? Sí. ¿Cómo logra el equilibrio un triatleta que entrena para larga distancia, ¿cierto? ¿Cómo logra el equilibrio entre el deporte, lo enfermito que nos volvemos, ¿cierto? Hablando pues de manera figurativa, que nos volvemos con el entrenamiento y cómo no descuidar el tema laboral, cómo no descuidar el tema personal, de pareja, familiar, ¿cierto? Social inclusive. ¿Cómo ha sido ese ejercicio del Toro en encontrar ese equilibrio para el entrenamiento? Mi JG, yo lo primero que pienso es que el entrenamiento hay que evacuarlo en la mañana. Es decir, hay que madrugar y evacuarlo. Porque muchas veces pensé, hago el entrenamiento por la noche y eso es mentira. Duro. En mi caso, o sea, yo llego muy cansado y yo no soy capaz de entrenar de noche. O sea, puedo sí ser capaz, pero no lo disfruto y termino demasiado exageradamente agotado. Entonces yo pienso que una de las cosas importantísimas es madrugar y hacer el entrenamiento. Chulearlo en la mañana. Desde mi punto de vista, pues es lo que hago. O sea, yo trato de que mi entrenamiento de ciclismo o de running quede chuleado entre 7 y 8 de la mañana, yo ya lo haya terminado.
hacer la mayor cantidad de nataciones posible en la semana. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos natación, tenemos la bendición que tenemos entrenamiento de natación desde el lunes hasta el sábado. Claro. El equipo nos lo proporciona, ¿cierto? Entonces yo procuro estar en la mayor cantidad posible. Yo no digo voy el lunes sí, el martes, entonces no, si yo puedo ir lunes, martes, miércoles, yo voy. De forma tal que si por alguna razón el jueves no pude ir, me talla menos. Y si no puedo ir jueves, viernes y sábado, digo, bueno, tengo 3 entrenamientos a bordo. Es el que más se me dificulta, sobre todo los de mediodía. Yo para entrenar a mediodía y realmente lo que hago es que yo cargo las maletas entre el carro. Yo salgo de trabajar e inmediatamente llego al entrenamiento. Normalmente me cambio, entreno, vuelvo y me pongo la ropa, almuerzo con un portican entre el carro o en la oficina. Pues yo al mediodía no tengo esas 2 horas para descansar, porque no es así. ¿Qué sacrifico? Porque también entendí que tenía que sacrificar cosas. Yo sacrifico la televisión. Ok. ¿Sí? Porque a mí, por ejemplo, la televisión me tomaba muchísimo tiempo. Entonces yo hoy por hoy yo no volví a ver partidos de fútbol, yo no volví a ver carreras de ciclismo, no volví a ver nada. Yo cuando llego tarde al apartamento pongo alguna carrerita de triatlón que me encanta, con la que me quiera desatrasar y ya está. O sea, ni series no tengo, Netflix, no tengo Prime Video, no tengo nada porque no lo uso. Claro. Entonces, una de las cosas que sacrifiqué fue esa, porque pues eso hace parte de la diversión, ¿cierto? Entonces, mi diversión es el triatlón, saqué eso. Por las noches visito a mi novia, porque la vida en pareja es importante. La vida social también. Realmente mi vida social, hermano, es el triatlón. La vida social la hago en los entrenamientos y la hago cuando nos reunimos nosotros. Como por ejemplo ayer que... Como ayer. Fue muy bueno, muy sabroso la tarde. Pero no tengo otra vida social. Entonces también, más bien son las cosas que dejé de lado. La vida social y la televisión. Sí, porque, por ejemplo, en mi caso particular, pues yo tengo la ventaja de que mi esposa es la entrenadora, ¿no? Entonces, digamos que no tengo esa dificultad. Sin embargo, hay que reconocer que, aunque mi esposa es la entrenadora, es necesario sacar espacios. Exacto. De no hablar de triatlón, de no hablar de Esparta, de no hablar de entrenamiento, porque se vuelve un tema de que entonces la pareja es Esparta y ya, ¿cierto? Tal cual. Entonces también es como habilitar otros espacios, en este caso de pareja, que permitan disfrutar del tiempo en pareja, ¿no? Y porque se vuelve de manera reiterativa, triatlón. ¿Sí? Cuando estaba entrenando para Ironman, yo llegaba después de entrenar a las 5 de la tarde y no quería saber de nada. ¿sí? Uy, sí. Y yo creo que cuando estamos metidos en ese tema del triatlón, es necesario negociar con la pareja, ¿cierto? Y, por ejemplo, para una larga distancia, es necesario decir, mi vida, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto y tú me tienes que acompañar sí, del uno y del otro, ¿no? Porque evidentemente hay un tiempo necesario que se va a gastar en el entrenamiento y no va a llegar cansado del entrenamiento, pero tendrá que uno tener las energías suficientes para continuar con su vida, porque no se puede consumir la vida solamente en el triatlón, Solo ¿no? en triatlón. Yo pienso que sí es negociar con la pareja, pero a la pareja le debe gustar que uno practique este deporte. Sí, tal cual. Sí, es importante que le guste, o sea, que le guste apoyarlo a uno en el deporte en el que está. No en el deporte, yo digo que no es en el deporte, en lo que esté haciendo. Sí. En particular en este tema que estamos hablando, en el deporte efectivamente, ¿cierto? Pero creo que tiene que ser un negocio de pareja, tiene que ser un proyecto de pareja. Hoy estamos hablando de triatlón, pero el día de mañana podemos estar hablando de que quiero hacer una maestría en cualquier cosa. Y la maestría me va a tocar trasnochar para estudiar X, Y, Z y posiblemente no tenga tiempo para eso. Sí, pues uno esperaría que la pareja también lo pueda apoyar en ese ejercicio de desempeñarse en la maestría, ¿cierto? Que a veces el tema del triatlón pues, puede gastar mucho más tiempo, pero la idea es que pueda permitir ese espacio. Ese espacio, correcto. Torito, ¿algo más para añadir? Yo quisiera añadir algo que me quedé sin decir respecto al tema del alcohol. Ok. Y lo quiero decir, ¿por qué? Porque quiero decirle a los niños que vean esto, a los sardinos de 13, de 14, de 15 años, decirles que
ningún tipo de alucinógeno, y menos el alcohol, nos puede ayudar a nosotros a superar nuestros temores. Que nos tenemos que apoyar en Dios, en la lectura y en el crecimiento como personas para superar los miedos que tengamos. Y dos, que cualquier persona que se encuentre en este momento en un problema como el que yo me vi envuelto, de alcoholismo y de adicción a las drogas, independiente del nivel en el que esté, independiente incluso de si está en la calle, puede salir. Con la ayuda de Dios y con la ayuda del programa que mejor se ajuste a su vida. Pero que es posible porque si yo pude, cualquiera puede, hermano. Súper. Eso Súper, Torito. Muchas gracias ahí por ese apunte. Ya para ir terminando y finalizar este ejercicio de podcast que es, como lo decíamos en un principio, totalmente improvisado y con la esperanza de que vayamos evolucionando en este ejercicio, ¿cierto? Y ir aprendiendo. Pregunta. ¿Qué recomendación le darías a un triatleta que quiera empezar, a un deportista, a una persona que quiera hacer triatlón? Bueno, la primera, que cuando tome la decisión de hacer triatlón, hable con su familia, llámese pareja, llámese papá, llámese hijos, para decirles que va a hacer triatlón y que eso le va a tomar un tiempo y que quiere apoyo. Y que va a tomar también bolsillo. Y que va a demandar gastos, que va a necesitar bicicleta, uniformes, bueno, todo esto. Eso. Segundo, que tiene que tener un plan de entrenamiento y tener un equipo que lo soporte, que lo acompañe, para mí, ¿sí? En mi experiencia personal, porque para mí el plan de entrenamiento ha sido fundamental en mi proceso, es decir, cumplirlo y saber que eso es importante para mí, saber que es una zona 2, una zona 1, como me lo ha explicado la entrenadora. Tener un plan de entrenamiento es fundamental y tener un equipo con el cual compartir, hermano, con el cual compartir entrenamientos, con el cual compartir fines de semana, con el cual medirse, con el cual gozar y disfrutar. Eso es, para mí, fundamental. Aparte de que es uno de los componentes más agradables del triatlón, ¿no? Exacto. Y tercero, que hay que tener muchísima paciencia. Muchísima paciencia, porque no se puede solucionar el problema de la vida en un solo día. Y me voy a acordar de esto. Estábamos parados, usted y yo. Eso fue en el año 2021, mi JG. Recién había pasado la pandemia. Y estábamos parados donde vivía usted, en el apartaestudio que vivía en ese edificio por ahí en Hebrón. En Hebrón. Estábamos ahí y usted me dijo, ¿a usted qué le gustaría lograr en el triatlón? Y yo le dije, hermano, yo quiero hacer podio, porque yo ya estaba en el tercer año y yo veía que todos llegaban y se subían al podio y yo nada, cero, hermano. Y yo le dije, yo quiero hacer un podio. Yo quiero hacer un podio en un Ironman y quiero hacer podio en carreras. Y usted ese día me dijo, le toca nadar más. Y le toca entrenar más y le toca bajar de peso. Pero sabe que sí tiene usted, Torito. Nunca olvido esa palabra, me dijo, usted tiene la determinación. Y con eso va a ser suficiente para que un día lo logre. Me demoré. Yo el primer podio que tuve, mi JG, lo tuve en el año 2023. Palmira. Sí. Palmira, y de ahí se vino el primer lugar en Calima. Y de ahí empezaron a... Sí, claro, ya después se volvió normal que usted montara en el podio. Pero mire, 2019, 2020, 21, 22, 23, pasaron 5 años. Entonces, ¿yo qué les digo? Paciencia. Si se les atraviesa un podio por ahí apenas empezando, pues denle gracias a Dios. Y si después no llega, esperen. Claro. Hay que tener paciencia. Si les gusta esto es de mucha paciencia, de constancia, de permanencia. Torito, ¿usted lee? Sí. ¿Qué está leyendo en este momento? En este momento estoy leyendo 2 libros. Uno, El hombre más rico de Babilonia. Ok, sí. El otro, que es un libro casi como de consulta, que se llama El efecto compuesto. Lo escuché. Que es muy similar a Hábitos Atómicos. Son casi lo mismo, tienen el mismo concepto. Y empecé a leerme Meditaciones de Marco Aurelio. Ok, buenísimo. Sí. Me gusta mucho el estoicismo, la filosofía estoica. Me encanta, yo escucho videos de estoicismo todos los días, hermano. Genial. Torito, no, yo creo que no es más. Muchas gracias, la verdad, por este espacio. Esperemos poder hacer un siguiente episodio con
que nos cuentes la experiencia de Marbella, ¿cierto? Total, me encantaría, me siento agradecido, me siento bendecido que me haya invitado, mi JG no sabe cuánto lo valoro. Que ser el pionero de verdad me parece espectacular. Hoy me despedí del equipo, les di gracias porque, y tengo que aprovechar esta oportunidad para darle gracias a usted, para darle gracias a mi entrenadora de la comunidad, ella tan bella, por darles gracias porque el apoyo de ustedes este año ha sido fundamental para mí, para poder continuar con este sueño. Lo mismo que el apoyo de la Flaca. Yo quería que ella viniera a hablar aquí con nosotros, pero no ha querido, ¿cierto? Flaca, ¿quieres venir? Ella es mi manager, mi nutricionista. Que es un componente que mejoraste mucho para el ejercicio de clasificar, pues a... Impresionante. Y hermano, y al equipo hoy sentí una familia, en serio. Una fraternidad. O sea, una fraternidad tremenda, hermano. Los abrazos de todos, esa buena energía y saber que el apoyo y esa alegría que sienten todos es sincera. Eso me deja muy emocionado. Entonces, no, hermano, quiero agradecerles y espero poder hacer una buena representación del equipo, de mi entrenadora, de mi JG y del Quindío por allá. Torito, los mejores deseos, los mejores éxitos en este viaje. Sabemos que nos vas a representar supremamente bien. Nos hubiera encantado poder acompañarte, así no hubiéramos clasificado. Esperemos que estén proyectos que cuando clasifique uno, pues tengamos que ir como logísticos para allá, pues, de parche. Sabemos que nos vas a representar súper bien y nada, muchísimos éxitos y a romperla. Muchas gracias por estar aquí, Torito. Muchas gracias, hermano. Le quiero dar un abrazo, viejo. Se le quiere mucho. Listo. Corte. Cuéntenos qué hablar. Vamos a escuchar.